¿Sientes que a veces tu ego te sabotea más de lo que tu autoestima te impulsa? En este vídeo de más de 2 horas descubrirás las diferencias clave entre autoestima y ego, y cómo éstas pueden transformar tu vida personal y profesional. Esta guía profunda es la llave que estabas buscando para comprender tu mente y potenciar tu verdadero valor. ¿A qué hora nos encontramos hoy y desde qué rincón del mundo estás escuchando este compromiso contigo mismo? Déjamelo en los comentarios. Ahora, prepárate y vamos directo al primer punto. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo constante de búsqueda de aprobación. Cada logro que alcanzan, por pequeño que sea, parece incompleto si no reciben un reconocimiento externo. La psicología nos enseña que esta necesidad de validación externa puede convertirse en una cárcel silenciosa. No se trata de despreciar la opinión de los demás, sino de aprender a valorar tus propios logros desde un lugar interno, donde tu autoestima no dependa del aplauso de otros. Cuando reconocemos lo que hemos conseguido por nuestros propios méritos, sin buscar confirmación externa, comenzamos a construir una base sólida de autoconfianza que no puede ser derribada por comentarios, comparaciones o críticas. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, porque nuestra mente está programada para buscar aprobación. Desde la infancia, muchos de nosotros hemos aprendido a medir nuestro valor por la reacción de los demás. Cada elogio se convierte en un combustible momentáneo, y cada crítica, en un golpe que puede minar nuestra motivación. La clave está en entrenar la mente para que internalice el valor de los propios esfuerzos y reconozca los avances sin necesidad de un reflejo externo. Una técnica poderosa para esto es la práctica del autorreconocimiento consciente, detenerse unos minutos cada día para enumerar los logros, por pequeños que parezcan, y sentir la satisfacción de haberlos conseguido. Este hábito fortalece la conexión con tu propia valía, independientemente de lo que los demás piensen o digan. Cuando aprendes a valorar tus logros internamente, también disminuye la comparación constante con otros. El ego a menudo se alimenta de competir y demostrar superioridad, mientras que la autoestima sana se centra en la mejora personal. Si tu motivación depende de superar a los demás o de ser elogiado, es probable que nunca sientas satisfacción plena. Por el contrario, cuando tu reconocimiento proviene de ti mismo, cada paso hacia adelante se convierte en un refuerzo positivo que no necesita confirmación externa. Esto no solo aumenta la autoconfianza, sino que también genera resiliencia frente a las críticas, porque sabes que tu valor no está sujeto a la aprobación de otros. Otro aspecto importante es la manera en que internalizamos los éxitos y los fracasos. La autovaloración interna nos permite ver los logros como evidencia de nuestras capacidades, y los errores como oportunidades de aprendizaje, no como juicios sobre nuestro valor personal. La neurociencia indica que reforzar este tipo de pensamiento fortalece circuitos neuronales asociados con la motivación intrínseca y reduce la activación del estrés frente a la crítica externa. Cada vez que te felicitas internamente por un esfuerzo bien hecho, tu cerebro comienza a asociar la satisfacción con la acción misma, y no con la recompensa social que pueda seguir. Esto transforma tu relación con tus metas. Ya no trabajas para impresionar, sino para crecer, para experimentar la sensación de competencia y dominio personal. Un ejercicio práctico para desarrollar esta habilidad es llevar un registro de logros internos. Cada día, dedica 5 minutos a escribir 3 cosas que hayas hecho bien, sin importar si alguien más lo notó. Pueden ser acciones pequeñas, como completar una tarea difícil, mantener la calma en una situación complicada o aprender algo nuevo. La clave es enfocarte en la acción y en cómo te sentiste al realizarla, no en la aprobación que podrías recibir. Con el tiempo, notarás un cambio profundo. Incluso en ausencia de reconocimiento externo, tu motivación se mantiene, porque has construido una fuente interna de satisfacción. Además, esta forma de valorar tus propios logros tiene un efecto positivo en tus relaciones interpersonales. Cuando no dependes de la aprobación de otros para sentirte competente, tu interacción con ellos se vuelve más genuina. Ya no actúas desde la necesidad de impresionar, sino desde la autenticidad y la confianza en ti mismo. Esto genera respeto mutuo y evita relaciones basadas en la competencia o la validación constante. Tu autoestima se convierte en un recurso que nutre tanto tu bienestar personal como la calidad de tus vínculos. Es importante destacar que este cambio requiere constancia y autoobservación. Al principio, puede resultar extraño sentirse orgulloso de uno mismo sin buscar aplausos externos, y es probable que surjan dudas internas. ¿Estoy siendo arrogante, o es esto suficiente? Aquí es donde la introspección juega un papel crucial.
Reflexiona sobre la diferencia entre orgullo sano y egocentrismo. Reconocer tus logros desde dentro no significa compararte con otros ni menospreciar a quienes te rodean. Significa darte permiso para apreciar tu propio esfuerzo, sin depender de la mirada ajena. Finalmente, la autovaloración interna fortalece la disciplina y la constancia. Cuando tu motivación surge de ti mismo, es más fácil mantener hábitos y perseguir objetivos a largo plazo, porque el impulso no está sujeto a la imprevisibilidad del reconocimiento externo. Cada paso se convierte en un refuerzo positivo en sí mismo, y tu autoestima se nutre con cada acción, consolidando un ciclo de crecimiento continuo y sostenible. Con práctica, este enfoque transforma no solo cómo te percibes a ti mismo, sino también cómo enfrentas desafíos, cómo manejas la presión y cómo construyes una vida basada en tu propia medida de éxito. Muchas personas confunden sentirse bien consigo mismas con recibir la aprobación de los demás. Es un error sutil pero poderoso. Uno puede parecer exitoso, seguro o feliz ante los ojos de otros, mientras por dentro existe una sensación de vacío o insuficiencia. La psicología nos muestra que esta diferencia es clave para construir una autoestima sólida y un bienestar emocional estable. Sentirse bien por uno mismo significa reconocer tus esfuerzos, tus valores y tus logros sin depender de la reacción externa. Sentirte bien por la reacción de otros significa que tu estado emocional se vuelve frágil, fluctuando según las opiniones y juicios ajenos. El primer paso para desarrollar esta habilidad es observar con honestidad cómo reaccionas ante los elogios o críticas. Si tu felicidad aumenta únicamente cuando recibes un comentario positivo o disminuye cuando alguien cuestiona tus acciones, estás dependiendo de una validación externa. La neurociencia indica que esta dependencia activa circuitos de recompensa en el cerebro, pero de manera inestable y temporal. Cada elogio produce una liberación de dopamina, similar a un impulso momentáneo de placer, pero cuando el reconocimiento desaparece, la sensación de satisfacción también se desvanece. Por eso, la verdadera libertad emocional proviene de aprender a generarte tu propia validación, estableciendo un vínculo directo entre tus acciones y tu bienestar interno. Uno de los hábitos más efectivos para lograrlo es la reflexión diaria sobre tus acciones. Antes de acostarte o en algún momento tranquilo del día, revisa mentalmente lo que has hecho, los pequeños logros, las decisiones acertadas y las dificultades que superaste. Pregúntate, ¿estoy satisfecho con lo que hice, independientemente de si alguien más lo notó o elogió? Este simple ejercicio fortalece la conexión entre tus logros y tu satisfacción personal, entrenando al cerebro a valorar lo que eres y lo que haces por ti mismo. Con el tiempo, la sensación de bienestar deja de depender de la aprobación externa y se convierte en un recurso constante, accesible en cualquier situación. Además, diferenciar entre sentirse bien por uno mismo y por otros te ayuda a reducir la ansiedad social y la presión de la comparación. Cuando la autoestima se basa en la validación externa, cada interacción se convierte en una oportunidad de ser evaluado, medido o comparado, y la mente entra en un ciclo constante de alerta y preocupación. La psicología aplicada demuestra que cuando desplazamos el foco hacia la autoevaluación consciente, disminuye la activación del sistema de estrés y aumenta la resiliencia emocional. Esto significa que puedes actuar con mayor libertad, tomar decisiones alineadas con tus valores y mantener la calma ante críticas o juicios que antes te afectaban profundamente. Otro aspecto fundamental es aprender a reconocer cuando estás buscando aprobación de manera inconsciente. Esto puede manifestarse en frases como espero que les guste lo que hice o en comportamientos donde ajustas tus decisiones para agradar a los demás. La introspección constante permite identificar estos patrones y reemplazarlos por afirmaciones internas. Estoy satisfecho con lo que hice o este logro refleja mi esfuerzo y mis valores. Con la práctica, estas afirmaciones internas comienzan a tener un impacto real en tu bienestar emocional, reforzando la sensación de validación propia y disminuyendo la dependencia de la reacción externa. La validación propia también fortalece la autonomía emocional. Cuando tu satisfacción proviene de ti mismo, no estás a merced de los cambios de opinión de otros. Esto significa que puedes enfrentarte a situaciones difíciles, asumir riesgos y perseguir metas ambiciosas sin miedo a ser juzgado. La psicología positiva enfatiza que este tipo de autonomía es un predictor de éxito y bienestar a largo plazo, porque te permite actuar con congruencia, integridad y confianza, en lugar de reaccionar continuamente a la presión social. Un ejercicio práctico para integrar esta habilidad es el diario de satisfacción personal. Cada día, escribe 3 acciones o decisiones de las que te sientas orgulloso, enfocándote exclusivamente en tu percepción y no en la de otros. Por ejemplo,
puede ser haber completado una tarea compleja, haber manejado una situación difícil con calma o haber aprendido algo nuevo. Después, reflexiona sobre cómo te sientes al respecto, reconociendo que esa emoción positiva nace de ti, no del entorno. Con el tiempo, esta práctica refuerza circuitos neuronales de autoafirmación, incrementando la capacidad de sentir satisfacción genuina y reduciendo la necesidad de aprobación externa. Finalmente, diferenciar entre sentirse bien por uno mismo y por la reacción de otros transforma la manera en que percibimos el éxito y las relaciones. Las personas que dependen de la validación externa tienden a medir su valor comparándose con los demás, mientras que quienes practican la validación interna pueden disfrutar de sus logros sin sentir envidia, competencia o ansiedad. Esto no solo mejora la autoestima, sino que genera relaciones más auténticas y menos dependientes de la aprobación mutua. La libertad emocional que surge de este cambio es poderosa. Puedes actuar, crecer y celebrar cada logro desde un lugar genuino y estable, construyendo una vida más plena y satisfactoria basada en tu propia medida de valor y éxito. Muchas personas viven sus emociones de manera reactiva, permitiendo que cada sensación determine su estado de ánimo o sus decisiones sin tomar un momento para observar lo que realmente ocurre dentro de ellos. La autoconciencia emocional consiste en entrenar la mente para notar las emociones en tiempo real, reconocerlas por lo que son y evitar juzgarlas o exagerarlas. La psicología aplicada nos muestra que este simple acto de observación cambia profundamente la manera en que interactuamos con nosotros mismos y con los demás. Cuando logramos ver una emoción sin reaccionar automáticamente, empezamos a descubrir un espacio de libertad interior que nos permite elegir cómo responder, en lugar de ser arrastrados por impulsos o viejos patrones. La primera clave para desarrollar esta habilidad es aceptar que todas las emociones tienen un propósito. La tristeza, la ira, la ansiedad o la alegría no son buenas ni malas en sí mismas, son señales que nuestro cerebro envía para indicarnos algo sobre nuestra experiencia o entorno. Por ejemplo, sentir frustración puede ser una señal de que necesitamos replantear una estrategia o establecer límites, mientras que la alegría nos muestra que algo está alineado con nuestros valores. La neurociencia indica que la corteza prefrontal, encargada de la regulación emocional, se activa cuando practicamos la observación consciente de las emociones, fortaleciendo nuestra capacidad de autorregulación y reduciendo reacciones impulsivas que podrían generar conflictos o estrés innecesario. Uno de los hábitos más poderosos es la práctica de etiquetar las emociones. Cuando surge un sentimiento intenso, en lugar de reaccionar de inmediato, podemos detenernos y nombrarlo. Estoy sintiendo ansiedad, esto es frustración, siento alegría. Esta acción simple, pero consciente, genera un efecto sorprendente, disminuye la intensidad emocional y nos permite analizar la situación con mayor claridad. La psicología aplicada demuestra que esta práctica activa el cerebro racional, creando un puente entre la emoción y la acción, y evitando que reaccionemos de manera exagerada o impulsiva. La autoconciencia emocional también implica observar los patrones detrás de nuestras emociones. Con el tiempo, podemos notar que ciertas situaciones, personas o pensamientos disparan emociones repetitivas. Por ejemplo, tal vez descubras que la crítica dispara inseguridad, o que la competencia genera ansiedad. Identificar estos patrones es crucial porque nos permite anticipar reacciones y elegir cómo responder de manera más inteligente. En lugar de quedarnos atrapados en un ciclo de emociones intensas, aprendemos a navegar por ellas, comprendiendo que la intensidad no define la calidad de nuestra experiencia ni nuestra identidad. Otro aspecto central es evitar juzgar las emociones como correctas o incorrectas. Muchas personas se critican a sí mismas por sentirse de cierta manera, lo que aumenta la intensidad emocional y genera culpa o vergüenza. La autoconciencia emocional consiste en adoptar una actitud de curiosidad hacia lo que sentimos. Preguntarnos, ¿qué me está tratando de decir esta emoción? ¿O qué puedo aprender de esta sensación? Transforma cada experiencia emocional en una oportunidad de autoconocimiento y crecimiento personal. La neurociencia confirma que este enfoque disminuye la actividad en la amígdala, la parte del cerebro que procesa miedo y estrés, y aumenta la actividad en áreas asociadas con la reflexión y la toma de decisiones conscientes. Prácticas como la meditación o la respiración consciente son herramientas complementarias para fortalecer la observación de emociones. Dedicar unos minutos al día para sentarse en silencio, notar las sensaciones corporales y los pensamientos asociados con cada emoción, sin tratar de cambiarlas, entrena al cerebro para responder con calma y claridad. Con el tiempo, este hábito permite mantener la estabilidad emocional incluso en situaciones que antes provocaban reacciones intensas o impulsivas.
La autoconciencia emocional también influye directamente en nuestras relaciones. Cuando somos capaces de reconocer nuestras emociones sin juzgarlas ni exagerarlas, interactuamos de manera más consciente y empática con los demás. Ya no proyectamos nuestros miedos, inseguridades o frustraciones sobre otros, ni reaccionamos defensivamente ante sus comentarios o acciones. Esto genera un círculo virtuoso. Al comprendernos a nosotros mismos, podemos comprender mejor a los demás, construir vínculos más sólidos y comunicarnos con mayor claridad y autenticidad. Un ejercicio práctico para desarrollar esta habilidad es llevar un registro emocional diario. Cada día, dedica 5 minutos a escribir las emociones que sentiste, las situaciones que las provocaron y cómo reaccionaste. La clave no es juzgar la reacción, sino observarla objetivamente. Con el tiempo, notarás patrones que antes pasaban desapercibidos, y tu capacidad para gestionar emociones se vuelve más consciente y efectiva. Aprender a observar sin juzgar no significa suprimir lo que sentimos, significa dar un paso atrás, reconocer la emoción y decidir cómo actuar de manera alineada con nuestros valores y objetivos. Finalmente, esta habilidad fortalece la resiliencia emocional. Al reconocer y aceptar nuestras emociones sin inflarlas ni juzgarlas, reducimos la reactividad y aumentamos nuestra capacidad de mantener la calma ante la adversidad. Cada emoción, por intensa que sea, se convierte en información valiosa sobre nosotros mismos, y no en un obstáculo que nos arrastra o define. La autoconciencia emocional nos permite experimentar la vida de manera más plena, actuar desde la claridad y construir un equilibrio interno que sostiene tanto nuestro bienestar como nuestro crecimiento personal. Muchas personas temen reconocer sus errores porque sienten que hacerlo amenaza su imagen, su valor o su posición frente a los demás. Esta reacción es comprensible desde el punto de vista psicológico. Nuestro cerebro asocia la admisión de errores con vulnerabilidad y posible rechazo social, lo que activa respuestas de defensa automática. Sin embargo, la verdadera fuerza emocional y la inteligencia social no residen en la perfección, sino en la capacidad de mirar nuestros propios fallos con honestidad y utilizar esa información como una herramienta de crecimiento. La humildad reflexiva consiste exactamente en esto: admitir errores no como un signo de debilidad, sino como un paso consciente hacia la mejora personal. Admitir un error sin sentirse amenazado requiere primero separar la acción del yo. Muchas veces, cuando cometemos un error, nuestra mente tiende a decir, fallé, por lo tanto soy incompetente. La psicología cognitiva demuestra que este tipo de pensamiento amplifica la ansiedad y reduce la motivación. La humildad reflexiva implica reemplazar esta narrativa con una más constructiva. Esto no salió como esperaba, pero puedo aprender de ello y hacerlo mejor la próxima vez. Al observar el error como información en lugar de amenaza, activamos circuitos cerebrales asociados con la resolución de problemas y el aprendizaje, en lugar de los circuitos de defensa emocional que nos bloquean. Uno de los hábitos más efectivos para desarrollar esta habilidad es la autoevaluación estructurada. Después de cada situación donde algo no haya salido como planeaste, dedica unos minutos a analizar qué ocurrió, qué decisiones tomaste y qué podrías haber hecho diferente. La clave está en mantener un enfoque objetivo y sin autocrítica destructiva. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo aplicar esta experiencia para mejorar? Este hábito no solo fortalece la autoconfianza, sino que también incrementa la resiliencia emocional, porque aprendes a ver los desafíos y errores como oportunidades de crecimiento, no como fracasos que definen tu valor. La humildad reflexiva también implica aceptar la retroalimentación externa de manera consciente. Muchas veces, la crítica de otros nos activa defensas automáticas, generando rechazo o justificación inmediata. La inteligencia emocional nos enseña que podemos escuchar sin sentirnos amenazados, evaluando la información y separando lo útil de lo irrelevante. Este proceso de observación y análisis permite identificar áreas de mejora de manera objetiva y aplicar cambios concretos, en lugar de reaccionar con defensividad, que suele perpetuar los errores y tensar relaciones interpersonales. Un componente esencial de esta práctica es la introspección emocional. Cuando admitimos errores sin sentir amenaza, nos damos permiso para explorar nuestras emociones sin juzgarlas. La frustración, la culpa o la vergüenza se transforman en señales de autoconocimiento. La neurociencia indica que esta reflexión consciente reduce la activación de la amígdala, la parte del cerebro asociada con la alarma y el miedo social, y fortalece la corteza prefrontal, responsable de la planificación, la regulación emocional y la toma de decisiones estratégicas. Esto significa que, al practicar la humildad reflexiva, no solo mejoramos nuestro rendimiento,
sino que también entrenamos nuestra mente para manejar emociones difíciles de manera más equilibrada. Un ejercicio práctico para incorporar este hábito es el diario de errores y aprendizajes. Cada día, anota situaciones en las que percibas que no actuaste de la mejor manera posible, identifica qué ocurrió y escribe al menos una lección que puedas aplicar en el futuro. El énfasis debe estar en la observación objetiva y en la búsqueda de aprendizaje, no en el juicio sobre ti mismo. Con el tiempo, notarás que el miedo a equivocarte disminuye, y que cada error se convierte en un escalón hacia tu crecimiento personal y profesional. La humildad reflexiva también fortalece las relaciones interpersonales. Cuando somos capaces de reconocer nuestros errores sin sentir amenaza, nos comunicamos con mayor autenticidad y generamos confianza en quienes nos rodean. Las personas perciben sinceridad, apertura y madurez emocional, lo que facilita la resolución de conflictos, la colaboración y la construcción de vínculos sólidos. Además, este enfoque reduce la tendencia a proyectar culpas o a justificar comportamientos, promoviendo un ambiente de responsabilidad y respeto mutuo. Es importante entender que admitir errores no significa renunciar a la autoestima. Por el contrario, la humildad reflexiva fortalece el sentido de identidad porque nos permite aceptarnos de manera completa, con fortalezas, limitaciones y capacidad de aprendizaje. La diferencia entre alguien con ego rígido y alguien con humildad reflexiva es que el primero necesita demostrar competencia constantemente para sentirse valioso, mientras que el segundo confía en su capacidad de crecer y adaptarse, independientemente de los errores temporales. Finalmente, practicar la humildad reflexiva transforma la manera en que enfrentamos la vida. Cada error deja de ser una amenaza y se convierte en información, en una guía hacia la mejora continua. Este enfoque genera seguridad interna, reduce la ansiedad frente a desafíos y construye un patrón de aprendizaje constante que refuerza tanto la confianza como la resiliencia emocional. A medida que incorporas este hábito, descubres que reconocer tus errores no disminuye tu valor, sino que lo amplía, porque demuestra madurez, claridad y un compromiso real con tu crecimiento personal y tu bienestar. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo constante de búsqueda de aprobación. Cada logro que alcanzan, por pequeño que sea, parece incompleto si no reciben un reconocimiento externo. La psicología nos enseña que esta necesidad de validación externa puede convertirse en una cárcel silenciosa. No se trata de despreciar la opinión de los demás, sino de aprender a valorar tus propios logros desde un lugar interno, donde tu autoestima no dependa del aplauso de otros. Cuando reconocemos lo que hemos conseguido por nuestros propios méritos, sin buscar confirmación externa, comenzamos a construir una base sólida de autoconfianza que no puede ser derribada por comentarios, comparaciones o críticas. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, porque nuestra mente está programada para buscar aprobación. Desde la infancia, muchos de nosotros hemos aprendido a medir nuestro valor por la reacción de los demás. Cada elogio se convierte en un combustible momentáneo, y cada crítica, en un golpe que puede minar nuestra motivación. La clave está en entrenar la mente para que internalice el valor de los propios esfuerzos y reconozca los avances sin necesidad de un reflejo externo. Una técnica poderosa para esto es la práctica del autorreconocimiento consciente, detenerse unos minutos cada día para enumerar los logros, por pequeños que parezcan, y sentir la satisfacción de haberlos conseguido. Este hábito fortalece la conexión con tu propia valía, independientemente de lo que los demás piensen o digan. Cuando aprendes a valorar tus logros internamente, también disminuye la comparación constante con otros. El ego a menudo se alimenta de competir y de mostrar superioridad, mientras que la autoestima sana se centra en la mejora personal. Si tu motivación depende de superar a los demás o de ser elogiado, es probable que nunca sientas satisfacción plena. Por el contrario, cuando tu reconocimiento proviene de ti mismo, cada paso hacia adelante se convierte en un refuerzo positivo que no necesita confirmación externa. Esto no solo aumenta la autoconfianza, sino que también genera resiliencia frente a las críticas, porque sabes que tu valor no está sujeto a la aprobación de otros. Otro aspecto importante es la manera en que internalizamos los éxitos y los fracasos. La autovaloración interna nos permite ver los logros como evidencia de nuestras capacidades, y los errores como oportunidades de aprendizaje, no como juicios sobre nuestro valor personal. La neurociencia indica que reforzar este tipo de pensamiento fortalece circuitos neuronales asociados con la motivación intrínseca y reduce la activación del estrés frente a la crítica externa. Cada vez que te felicitas internamente por un esfuerzo bien hecho, tu cerebro comienza a asociar la satisfacción con la acción misma, y no con la recompensa social que pueda seguir.
Esto transforma tu relación con tus metas. Ya no trabajas para impresionar, sino para crecer, para experimentar la sensación de competencia y dominio personal. Un ejercicio práctico para desarrollar esta habilidad es llevar un registro de logros internos. Cada día, dedica 5 minutos a escribir 3 cosas que hayas hecho bien, sin importar si alguien más lo notó. Pueden ser acciones pequeñas, como completar una tarea difícil, mantener la calma en una situación complicada o aprender algo nuevo. La clave es enfocarte en la acción y en cómo te sentiste al realizarla, no en la aprobación que podrías recibir. Con el tiempo, notarás un cambio profundo. Incluso en ausencia de reconocimiento externo, tu motivación se mantiene, porque has construido una fuente interna de satisfacción. Además, esta forma de valorar tus propios logros tiene un efecto positivo en tus relaciones interpersonales. Cuando no dependes de la aprobación de otros para sentirte competente, tu interacción con ellos se vuelve más genuina. Ya no actúas desde la necesidad de impresionar, sino desde la autenticidad y la confianza en ti mismo. Esto genera respeto mutuo y evita relaciones basadas en la competencia o la validación constante. Tu autoestima se convierte en un recurso que nutre tanto tu bienestar personal como la calidad de tus vínculos. Es importante destacar que este cambio requiere constancia y autoobservación. Al principio, puede resultar extraño sentirse orgulloso de uno mismo sin buscar aplausos externos, y es probable que surjan dudas internas. ¿Estoy siendo arrogante? ¿O es esto suficiente? Aquí es donde la introspección juega un papel crucial. Reflexiona sobre la diferencia entre orgullo sano y egocentrismo. Reconocer tus logros desde dentro no significa compararte con otros ni menospreciar a quienes te rodean. Significa darte permiso para apreciar tu propio esfuerzo, sin depender de la mirada ajena. Finalmente, la autovaloración interna fortalece la disciplina y la constancia. Cuando tu motivación surge de ti mismo, es más fácil mantener hábitos y perseguir objetivos a largo plazo, porque el impulso no está sujeto a la imprevisibilidad del reconocimiento externo. Cada paso se convierte en un refuerzo positivo en sí mismo, y tu autoestima se nutre con cada acción, consolidando un ciclo de crecimiento continuo y sostenible. Con práctica, este enfoque transforma no solo cómo te percibes a ti mismo, sino también cómo enfrentas desafíos, cómo manejas la presión y cómo construyes una vida basada en tu propia medida de éxito. Muchas personas pasan gran parte de su vida luchando contra aquello que no pueden cambiar. Intentan moldear situaciones, personas o incluso aspectos de sí mismos que, por naturaleza o circunstancias, escapan de su control. Este esfuerzo constante genera frustración, ansiedad y agotamiento emocional. La psicología aplicada y la neurociencia nos muestran que aceptar nuestras limitaciones no es resignarse ni renunciar, sino reconocer la realidad de manera objetiva para redirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos influir. Aprender a identificar y aceptar lo inmutable es un paso esencial para crecer de manera consciente y sostenible. El primer paso para desarrollar esta habilidad es la introspección sincera. Esto significa mirar tu vida, tus hábitos, tus habilidades y tus circunstancias con honestidad, sin juzgar ni idealizar. Pregúntate, ¿qué aspectos de mi situación actual realmente puedo cambiar y cuáles escapan de mi control? Esta práctica no solo ayuda a reducir la frustración, sino que también fortalece la claridad mental, permitiéndote enfocar recursos, tiempo y esfuerzo en áreas donde tu influencia es real y efectiva. La mente humana tiende a sobreestimarse en la capacidad de control, y esta sobreestimación es una fuente de estrés constante. Reconocer límites es un acto de inteligencia emocional y estratégica. Aceptar limitaciones también está profundamente ligado a la autocompasión. Cuando comprendemos que no todo depende de nosotros y que ciertas cosas no podemos modificarlas, reducimos la autoexigencia excesiva. La psicología positiva nos enseña que la autocompasión mejora la resiliencia emocional, disminuye la ansiedad y fortalece la autoestima. En lugar de castigarnos por no poder cambiar ciertas circunstancias, aprendemos a valorar nuestros esfuerzos, nuestras decisiones y nuestra capacidad de adaptación frente a la realidad. Cada desafío se convierte en una oportunidad de aprendizaje y no en un recordatorio de fracaso o impotencia. Un hábito práctico para cultivar esta aceptación es el ejercicio de diferenciación entre control y aceptación. Cada vez que enfrentes una situación difícil, divídela mentalmente en 2 categorías: lo que puedes cambiar y lo que no. Para lo que puedes cambiar, establece un plan de acción concreto y enfocado. Para lo que no puedes cambiar, practica dejarlo ir conscientemente, recordándote que tu energía se dirige mejor hacia lo que sí depende de ti. Con el tiempo,
Esta práctica se convierte en un patrón automático de pensamiento que reduce la ansiedad y aumenta la eficacia en la toma de decisiones. Aceptar limitaciones también fortalece la capacidad de resiliencia. La vida está llena de situaciones imprevisibles y desafíos fuera de nuestro control. La resistencia emocional no consiste en eliminar la adversidad, sino en aprender a fluir con ella sin desgastarse innecesariamente. La neurociencia indica que esta aceptación activa regiones cerebrales asociadas con la regulación emocional y disminuye la actividad en áreas relacionadas con la ansiedad y el estrés crónico. Esto permite enfrentar situaciones difíciles con mayor calma, claridad y capacidad de resolución, en lugar de reaccionar de manera impulsiva o negativa. Otro aspecto importante es la relación entre aceptar límites y establecer metas realistas. Muchas personas fracasan en sus objetivos no por falta de esfuerzo, sino por fijarse metas que ignoran sus capacidades actuales o factores externos que no pueden controlar. Reconocer nuestras limitaciones nos permite definir metas alcanzables y estrategias más efectivas, lo que incrementa la motivación, la constancia y la sensación de logro. Esta perspectiva también nos enseña a celebrar avances parciales, entendiendo que cada paso hacia adelante es significativo, incluso si no logramos todo de inmediato. La aceptación de limitaciones también influye en la manera en que nos relacionamos con los demás. Al reconocer que no podemos controlar las acciones, opiniones o decisiones de otros, reducimos conflictos innecesarios y desarrollamos empatía y paciencia. Entender que cada persona tiene sus propias limitaciones y perspectivas nos permite interactuar de manera más compasiva y consciente, creando relaciones más equilibradas y menos cargadas de frustración o expectativa. Un ejercicio práctico complementario es la meditación reflexiva sobre la impermanencia. Dedicar unos minutos al día a reflexionar sobre la naturaleza cambiante de la vida y las circunstancias externas ayuda a interiorizar que ciertas cosas escapan de nuestro control. Durante esta práctica, identifica lo que realmente depende de ti y lo que no, y visualiza cómo dirigir tu energía hacia lo que sí puedes influir. Esta simple práctica fortalece la claridad mental y la paz interior, convirtiéndose en un recurso constante frente a desafíos y situaciones imprevisibles. Finalmente, reconocer y aceptar limitaciones no disminuye tu capacidad de crecimiento, al contrario, la potencia. Al dejar de gastar energía en lo inmutable, tu enfoque se dirige hacia la mejora continua en las áreas donde sí tienes influencia. Esto genera un ciclo positivo, mayor claridad, menos frustración, más efectividad y un sentido profundo de bienestar. Con cada reconocimiento consciente de límites, desarrollas madurez emocional, resiliencia y la habilidad de actuar con sabiduría y propósito. La aceptación de lo que no se puede cambiar se convierte en un pilar de crecimiento personal, ofreciendo estabilidad, libertad interna y una base sólida para alcanzar metas significativas y sostenibles. Muchas personas perciben la crítica como un ataque directo a su valor personal. Esta reacción es natural. Nuestro cerebro evolutivo interpreta cualquier juicio negativo como una amenaza a nuestra posición social, lo que activa respuestas de defensa automática. Sin embargo, la psicología aplicada nos enseña que la forma en que interpretamos la retroalimentación determina si crecemos a partir de ella o nos dejamos afectar emocionalmente. Aprender a recibir feedback como información objetiva y no como ataque personal es una habilidad transformadora, porque permite usar la crítica como una herramienta de aprendizaje en lugar de un detonante de estrés, culpa o inseguridad. El primer paso para lograrlo es separar el contenido de la crítica de la emoción que genera. Cuando alguien señala un error o sugiere una mejora, nuestra tendencia automática es reaccionar emocionalmente, sentir vergüenza, ira o miedo. La autoconciencia emocional nos permite notar estas reacciones internas y etiquetarlas sin dejarnos arrastrar por ellas. Por ejemplo, en lugar de pensar "me está atacando", podemos reconocer "siento incomodidad por esta retroalimentación". Esta pausa permite responder de manera consciente, activando circuitos cerebrales relacionados con la regulación emocional y disminuyendo la impulsividad. Otro hábito esencial es reformular la crítica desde un enfoque objetivo. Pregúntate, ¿qué parte de esta información puedo utilizar para mejorar? ¿Y qué aspectos reflejan la percepción de la otra persona y no mi valor real? Esta práctica ayuda a transformar lo que inicialmente parece un ataque en datos concretos sobre acciones, procesos o resultados que se pueden modificar. La neurociencia indica que el cerebro aprende mejor cuando percibe los errores como oportunidades de aprendizaje, no como amenazas, y esto fortalece tanto la resiliencia como la motivación intrínseca. La práctica de feedback objetivo también requiere diferenciar entre opinión y hechos.
Muchas veces, la crítica incluye juicios subjetivos que reflejan la perspectiva del otro más que una verdad absoluta. Identificar qué parte es información útil y qué parte es interpretación personal permite filtrar lo que realmente puede servir para crecer. Esta habilidad no solo reduce la ansiedad asociada con la retroalimentación, sino que también evita conflictos innecesarios y malentendidos, promoviendo relaciones más saludables y constructivas. Un ejercicio práctico para desarrollar esta habilidad es tomar nota de cada crítica que recibas durante la semana. Analiza cada punto y divídelo en 3 categorías. Información útil que puedes aplicar, opinión subjetiva que puedes considerar pero no necesariamente actuar, y aspectos irrelevantes que puedes dejar ir. Este hábito entrena al cerebro para separar emoción de información, fortaleciendo la capacidad de aprender sin sentirse amenazado. Con el tiempo, la retroalimentación deja de ser un detonante de estrés y se convierte en un recurso valioso para la mejora continua. También es importante entrenar la comunicación interna durante este proceso. Muchas personas reaccionan ante la crítica con pensamientos de autodesprecio o justificación automática. En lugar de decir, soy un fracaso por esto, podemos reformular, este comentario me muestra un área en la que puedo mejorar y seguir creciendo. Esta estrategia no solo disminuye la intensidad emocional negativa, sino que también refuerza un diálogo interno saludable, que es clave para mantener la autoestima mientras se aprende de los errores. Aceptar la crítica como información también fortalece la resiliencia interpersonal. Cuando no sentimos amenaza por la opinión de otros, podemos escuchar con mayor atención, responder con calma y aprender de diferentes perspectivas. La psicología social indica que las personas que manejan el feedback de manera objetiva tienden a generar más confianza, respeto y colaboración en sus relaciones personales y profesionales. Esto se debe a que proyectan seguridad emocional, apertura y disposición al crecimiento, cualidades que los demás perciben y valoran. Un componente adicional es aprender a pedir retroalimentación de manera consciente. Muchas personas evitan recibir comentarios por miedo a sentirse juzgados, mientras que otras buscan aprobación constante. La práctica de solicitar feedback específico y enfocado en acciones concretas nos permite recibir información útil sin activar la defensa emocional. Por ejemplo, preguntar, ¿cómo puedo mejorar este proyecto?, centra la retroalimentación en resultados y procesos, evitando ataques personales y fomentando un aprendizaje efectivo. Finalmente, interpretar críticas como información fortalece la autodisciplina y el aprendizaje continuo. Cada comentario deja de ser una amenaza y se convierte en un paso hacia la mejora, un insumo que nutre nuestra capacidad de acción y desarrollo. Con la práctica constante, este enfoque genera una mentalidad de crecimiento, donde los errores y las críticas no disminuyen nuestro valor, sino que nos impulsan a ser más competentes, conscientes y resilientes. Aprender a recibir retroalimentación de esta manera transforma la percepción de uno mismo, mejora la gestión emocional y convierte cada interacción en una oportunidad para crecer con confianza y claridad. Muchas personas asocian sus logros con su identidad. Creen que lo que hacen define quiénes son y que cualquier éxito externo es un reflejo directo de su valor personal. Esta conexión entre logros y ego puede generar presión constante, ansiedad y miedo al fracaso, porque cada error o retroceso se percibe como un ataque a la propia identidad. La psicología aplicada nos enseña que disfrutar de los éxitos sin construir la identidad en torno a ellos es un componente fundamental de la autoestima auténtica. Aprender a separar lo que haces de quién eres te permite celebrar los logros, aprender de ellos y seguir creciendo sin quedar atrapado en la necesidad de demostrar constantemente valor a través de resultados. El primer paso para desarrollar esta habilidad es la introspección consciente. Pregúntate, ¿estoy orgulloso de lo que logré porque refleja mi esfuerzo y habilidades, o porque confirma lo que los demás piensan de mí? Este tipo de reflexión permite notar cuando el ego está involucrado y cuando el reconocimiento proviene de un lugar interno de satisfacción genuina. La neurociencia indica que separar la acción de la identidad reduce la activación de la amígdala ante críticas o fracasos y fortalece la corteza prefrontal, facilitando respuestas más equilibradas y decisiones más conscientes frente a logros y errores. Disfrutar un éxito sin construir la identidad en torno a él implica enfocarse en el proceso, no solo en el resultado. Cuando centramos nuestra atención en las acciones que llevaron al logro, el esfuerzo, la disciplina, la creatividad, la constancia, nuestro sentido de valor se vincula con nuestra capacidad de actuar de manera efectiva y coherente, en lugar de depender del reconocimiento externo. Esta perspectiva no solo aumenta la motivación intrínseca, sino que también genera resiliencia,
porque el valor personal deja de fluctuar según los resultados, los elogios o las comparaciones sociales. Un hábito útil para reforzar esta separación es practicar la gratitud por el proceso y no solo por el éxito. Cada día, dedica unos minutos a reconocer las decisiones, esfuerzos y aprendizajes que te acercaron a tus metas, independientemente de si alcanzaste el resultado deseado. Por ejemplo, si completaste un proyecto laboral, enfócate en la planificación, la dedicación y la creatividad que aplicaste, no únicamente en la aprobación que recibiste. Este enfoque fortalece la autoestima basada en la acción y reduce la necesidad de que la identidad dependa de la validación externa. La separación entre logros y ego también mejora la manera en que enfrentamos el fracaso. Cuando el valor personal no está ligado exclusivamente a los resultados, es más fácil aceptar errores y retrocesos como parte del aprendizaje. La psicología cognitiva demuestra que esta perspectiva disminuye la ansiedad, la autocrítica destructiva y el miedo al juicio externo. En lugar de reaccionar con culpa o vergüenza, observamos los resultados objetivamente, analizamos lo que se puede mejorar y aplicamos cambios para futuras acciones. Esta mentalidad transforma cada experiencia, positiva o negativa, en un recurso de crecimiento, en lugar de un factor que amenaza la autoestima. Otro aspecto importante es la gestión de la comparación social. Cuando los logros se convierten en la medida del valor personal, tendemos a compararnos constantemente con los demás, lo que puede generar envidia, frustración y desmotivación. Al separar la identidad de los resultados, disminuye la necesidad de compararse y aumenta la capacidad de enfocarse en el propio progreso. Esto crea un sentido de competencia saludable, basado en el desarrollo personal y no en superar a otros, generando motivación sostenida y satisfacción genuina. Un ejercicio práctico para desarrollar esta habilidad es el registro de logros con enfoque en procesos. Cada día, escribe 3 cosas que hiciste bien, detallando el esfuerzo, la disciplina o la estrategia aplicada, sin centrarte en el resultado final. Luego reflexiona sobre cómo estas acciones fortalecen tu capacidad de actuar de manera coherente con tus valores. Con el tiempo, notarás que la autoestima y la motivación se vuelven más estables, menos dependientes de la aprobación externa y más vinculadas a tu capacidad real de acción y desarrollo. La separación de logros y ego también impacta en las relaciones interpersonales. Cuando no necesitas que tus logros definan tu valor, tus interacciones se vuelven más genuinas, empáticas y libres de competitividad innecesaria. Puedes celebrar los éxitos de otros sin sentir amenaza, compartir tus logros sin arrogancia y colaborar de manera más auténtica. Esta actitud genera respeto y confianza, promoviendo un entorno de crecimiento mutuo y cooperación. Finalmente, disfrutar los éxitos sin construir la identidad alrededor de ellos fortalece la estabilidad emocional y la resiliencia a largo plazo. Cada logro se convierte en un hito de aprendizaje y motivación, no en un componente imprescindible de tu valor como persona. Con la práctica, la mente aprende a valorar tanto la acción como la intención detrás de los logros, creando un sentido de autoestima sólido, autónomo y basado en la realidad de tus capacidades. Este enfoque permite experimentar la vida con mayor libertad interna, disfrutar de los éxitos con autenticidad y enfrentar los desafíos con confianza, claridad y propósito, sin depender de la aprobación externa ni de la construcción constante de una imagen basada en resultados. Muchas personas confunden la empatía con la simpatía o la aprobación. Creen que ponerse en el lugar del otro significa necesariamente coincidir con sus opiniones o ceder ante sus demandas. La psicología aplicada, sin embargo, nos enseña que la empatía cognitiva es la capacidad de comprender los pensamientos, emociones y perspectivas de los demás sin sentir que nuestra propia valía está en juego ni competir por validación. Esta habilidad transforma la manera en que nos relacionamos, porque permite conectar con otros desde un lugar de comprensión y respeto, en lugar de defender constantemente el ego o buscar aprobación. El primer paso para desarrollar la empatía cognitiva es la observación consciente. Esto implica prestar atención a las palabras, el lenguaje corporal y las emociones expresadas por la otra persona, mientras se mantiene una postura interna de neutralidad. La neurociencia demuestra que esta práctica activa áreas cerebrales relacionadas con la toma de perspectiva y la regulación emocional, permitiendo procesar la información sin reaccionar impulsivamente ni sentir amenaza. Observar sin juzgar crea un espacio interno donde podemos entender al otro con claridad, sin involucrar el ego en la interacción. Otro aspecto fundamental es la separación entre comprensión y aprobación. Podemos entender por qué alguien actúa de cierta manera, qué necesidades o creencias motivan su comportamiento, sin necesariamente validar sus acciones.
La psicología social nos muestra que muchas veces, el conflicto surge precisamente cuando intentamos imponer nuestra perspectiva o buscamos que los demás nos reconozcan como correctos. La empatía cognitiva rompe este patrón, nos permite escuchar y comprender sin sentir la urgencia de competir o justificar nuestra posición. Esto reduce la tensión emocional y mejora la calidad de la comunicación interpersonal. Un hábito práctico para fortalecer esta habilidad es el ejercicio de reformulación interna. Cuando alguien comparte una opinión o experiencia, intenta traducir mentalmente lo que dice en términos de sus necesidades, motivaciones y emociones, sin juzgar. Por ejemplo, en lugar de pensar, no estoy de acuerdo con esto, reformula, esta persona siente frustración porque su expectativa no se ha cumplido. Esta práctica entrena al cerebro para decodificar emociones y pensamientos ajenos, fomentando la comprensión sin involucrar el ego. Con el tiempo, escuchar se convierte en una herramienta de conexión auténtica, y no en un terreno de competencia social o emocional. La empatía cognitiva también implica reconocer los propios sesgos. Todos tendemos a interpretar la realidad a través de nuestras experiencias, creencias y emociones, lo que puede limitar nuestra capacidad de comprender perspectivas ajenas. La introspección permite identificar estos filtros internos y ajustar la percepción de manera más objetiva. Por ejemplo, si sentimos irritación ante una opinión diferente, podemos preguntarnos, ¿esta reacción proviene de mi experiencia personal o del comportamiento real de la otra persona? Esta claridad reduce la reactividad y permite que la comprensión sea genuina, no distorsionada por el ego. Además, practicar la empatía cognitiva fortalece la regulación emocional. Al comprender que las acciones y opiniones de otros no amenazan nuestro valor ni nuestra identidad, disminuye la necesidad de responder con defensividad, ira o justificación. La psicología aplicada muestra que esta capacidad de mantener la calma frente a diferencias de perspectiva genera relaciones más armoniosas, reduce conflictos y aumenta la influencia positiva en entornos sociales y profesionales. La mente aprende a interactuar desde la observación y la comprensión, en lugar de la competencia o la necesidad de validación. Un ejercicio complementario es la práctica de escucha activa sin intervención. Durante conversaciones, enfócate únicamente en comprender lo que la otra persona siente y piensa, sin preparar una respuesta inmediata ni intentar corregir o impresionar. Toma nota mental de sus emociones, motivaciones y preocupaciones. Esta práctica fortalece la habilidad de decodificar información social y emocional con precisión, y permite responder de manera más reflexiva y constructiva cuando llegue el momento, en lugar de reaccionar impulsivamente para proteger el ego. La empatía cognitiva también influye en la colaboración y el liderazgo. Las personas que comprenden las perspectivas ajenas sin competir por validación son capaces de construir equipos más cohesionados, resolver conflictos de manera eficiente y fomentar un ambiente de confianza. La psicología organizacional demuestra que los líderes empáticos que aplican esta habilidad logran motivar a otros de manera sostenible, porque actúan desde la comprensión y el respeto, no desde la autoridad o el control basado en miedo o competencia. Finalmente, desarrollar esta forma de empatía transforma la vida cotidiana. Cada interacción se convierte en una oportunidad para comprender, aprender y conectar, en lugar de una arena de juicio, competencia o búsqueda de aprobación. La habilidad de ponerse en el lugar del otro sin comprometer la propia identidad fortalece la inteligencia emocional, mejora la comunicación y genera un sentido de conexión profunda con los demás. Con práctica constante, la empatía cognitiva no solo facilita relaciones más auténticas, sino que también cultiva un equilibrio interno donde el ego deja de dictar cada respuesta, permitiendo actuar desde claridad, comprensión y propósito. Muchas personas no se dan cuenta de cómo el egocentrismo puede infiltrarse silenciosamente en sus decisiones diarias. Ese impulso de colocar siempre el propio interés, reconocimiento o imagen en primer lugar puede nublar el juicio y afectar tanto las relaciones como la efectividad personal. La psicología aplicada nos enseña que el primer paso para controlar este patrón es desarrollar la autorregulación del narcisismo, detectar las señales internas de egocentrismo antes de que dominen nuestras acciones, y aprender a responder de manera consciente en lugar de automática. Esta habilidad no elimina la ambición o el orgullo saludable, sino que permite mantener el equilibrio entre autoestima auténtica y respeto por los demás. El punto de partida es la autoconciencia. Debemos aprender a observar nuestros pensamientos y emociones en tiempo real, prestando atención a señales de alerta como la necesidad de destacar, minimizar a otros o justificar excesivamente nuestras decisiones.
Estos indicadores son manifestaciones del ego intentando priorizar la autoimagen sobre la objetividad. La neurociencia indica que cuando logramos identificar estos patrones temprano, activamos la corteza prefrontal, responsable de la regulación de impulsos y la toma de decisiones reflexiva, y reducimos la actividad de la amígdala, que responde a amenazas percibidas y deseos inmediatos de validación. Un hábito poderoso para fortalecer esta autorregulación es el ejercicio de pausa consciente. Cada vez que notes que surge el impulso de sobresalir, desestimar la opinión de otros o reclamar reconocimiento, detente y respira. Pregúntate, ¿esta acción responde a un interés genuino o al deseo de proteger mi imagen? Esta práctica crea un espacio entre impulso y acción, permitiendo elegir respuestas más equilibradas, alineadas con tus valores y objetivos a largo plazo. Con el tiempo, la pausa consciente se vuelve automática, disminuyendo la influencia del egocentrismo en decisiones importantes. Otro elemento fundamental es la evaluación objetiva de las situaciones. Cuando nos sentimos tentados a actuar motivados por la autoimagen, podemos preguntarnos, ¿cómo afectará esta decisión a otros? ¿Estoy siendo justo y considerado? Esta perspectiva fomenta la empatía cognitiva y la responsabilidad social, reduciendo la tendencia a priorizar el beneficio personal inmediato. La psicología aplicada demuestra que las personas que integran esta autorreflexión en su rutina diaria toman decisiones más equilibradas, efectivas y sostenibles, sin sacrificar su autoestima ni su sentido de competencia. La práctica del feedback externo también es clave. Pedir a personas de confianza que señalen cuando perciben conductas egocéntricas permite desarrollar un radar más preciso para reconocer estas señales internas. Es importante recibir esta retroalimentación sin defensividad, viéndola como información objetiva y oportunidad de ajuste. La neurociencia indica que esta exposición consciente al feedback activa la capacidad de aprendizaje y refuerza la autorregulación emocional, disminuyendo la probabilidad de repetir patrones narcisistas de manera automática. Además, es útil cultivar la humildad reflexiva como complemento. Admitir errores y limitaciones fortalece la capacidad de detectar cuando el ego está influyendo de manera excesiva. Cada vez que reconocemos que no tenemos todas las respuestas o que otros aportan valor, reducimos la necesidad de sobresalir y aumentamos la objetividad en nuestras decisiones. Este enfoque no debilita la autoestima, al contrario, permite construir una autoconfianza estable y menos vulnerable a la validación externa. Un ejercicio práctico es la reflexión post-acción. Al final del día, revisa momentos en los que sentiste la necesidad de destacar, justificar tus decisiones o minimizar a otros. Analiza qué desencadenó esos impulsos y cómo respondiste. Pregúntate, ¿qué podría haber hecho diferente para mantener equilibrio entre mis intereses y los de otros? Este hábito desarrolla un patrón de autoobservación constante, transformando la autorregulación del egocentrismo en una práctica diaria natural. La autorregulación del narcisismo también mejora las relaciones interpersonales. Cuando detectamos y gestionamos las señales de egocentrismo, nuestras interacciones se vuelven más auténticas, empáticas y cooperativas. La psicología social indica que las personas perciben a quienes practican esta autorreflexión como confiables, equilibradas y respetuosas, lo que fortalece vínculos y genera un entorno de colaboración más saludable. Finalmente, dominar esta habilidad fortalece la estabilidad emocional y la efectividad personal. Cada impulso egocéntrico detectado y regulado representa una oportunidad para actuar desde la claridad, la ética y el propósito. Con práctica constante, la mente aprende a diferenciar entre autoestima genuina y necesidad de validación, reduciendo conflictos internos y externos, aumentando la resiliencia y permitiendo que las decisiones reflejen tanto la competencia como el respeto por uno mismo y por los demás. La autorregulación del narcisismo no busca eliminar el ego, sino integrarlo de manera consciente, transformando cada acción en un reflejo de equilibrio, claridad y crecimiento sostenido. Muchas personas viven atrapadas en un flujo constante de pensamientos que alimentan su ego, desde la necesidad de sobresalir hasta la comparación con otros o la exageración de logros propios. Estos pensamientos, a menudo automáticos, pueden pasar desapercibidos, pero tienen un impacto profundo en la autoestima, la toma de decisiones y la calidad de las relaciones. La meditación de autoobservación es una herramienta poderosa para entrenar la mente a notar estos pensamientos inflados antes de que dominen la percepción y la conducta. Se trata de crear un espacio mental donde puedas observar tu mente sin juzgar, identificar patrones de exageración o autoimportancia, y responder con claridad y equilibrio.
El primer paso es aprender a separar la conciencia del contenido del pensamiento. Cuando surge una idea de grandeza o de superioridad, en lugar de fusionarte con ella o permitir que dicte tus acciones, simplemente obsérvala. Nota cómo se siente en tu cuerpo, qué emociones la acompañan y cómo influye en tu comportamiento potencial. La neurociencia indica que este tipo de observación activa la corteza prefrontal, fortaleciendo la regulación emocional y la capacidad de decisión consciente, mientras disminuye la reactividad automática de la amígdala, que responde al deseo de validación o al miedo a ser percibido como inferior. Un hábito práctico para desarrollar esta habilidad es la práctica diaria de 5 a 10 minutos de meditación de autoobservación. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. A medida que surjan pensamientos relacionados con ego o autoimportancia, etiquétalos mentalmente como pensamiento inflado o autoexageración sin juzgarte. Este simple acto de etiquetar crea una distancia psicológica entre tú y el pensamiento, permitiendo observarlo con objetividad y reducir su influencia sobre tus emociones y decisiones. La autoobservación también implica notar los patrones recurrentes. Con el tiempo, empezarás a identificar en qué situaciones tu ego se activa más. Puede ser al recibir elogios, al enfrentar críticas, durante conversaciones competitivas o al evaluar tus logros. Esta conciencia de patrones es fundamental porque permite intervenir antes de que los pensamientos inflados se traduzcan en comportamientos impulsivos, exageraciones o defensividad. La psicología aplicada demuestra que cuanto antes detectamos estos patrones, más control tenemos sobre ellos y mayor claridad mantenemos en nuestras acciones. Otro elemento esencial es cultivar la curiosidad sin juicio. Al notar un pensamiento inflado, evita reaccionar con culpa, vergüenza o autorreproche. En lugar de eso, haz preguntas internas como, ¿qué me está diciendo este pensamiento sobre mis inseguridades o necesidades? ¿O cómo puedo responder de manera más equilibrada? Esta actitud transforma la autoobservación en un aprendizaje constante, fortaleciendo la inteligencia emocional y reduciendo la identificación automática con el ego. La meditación de autoobservación también tiene beneficios en la regulación de las relaciones interpersonales. Cuando somos capaces de notar nuestros pensamientos inflados, disminuye la necesidad de demostrar superioridad, competir por reconocimiento o justificar nuestras acciones constantemente. Esto nos permite interactuar desde la autenticidad, la escucha activa y la empatía, generando conexiones más profundas y saludables. La psicología social muestra que las personas perciben a quienes ejercitan este tipo de introspección como confiables y equilibrados, lo que refuerza la influencia positiva en cualquier entorno. Un ejercicio complementario es llevar un registro de pensamientos inflados a lo largo del día. Cada vez que notes que estás exagerando tus logros, preocupaciones o importancia, anótalo brevemente y reflexiona sobre su origen y su impacto. Este pensamiento surge de inseguridad, de comparación con otros, o de un deseo de validación externa. Esta práctica fortalece la capacidad de autoobservación incluso fuera de la meditación formal, entrenando la mente para detectar estas distorsiones automáticamente y responder de manera consciente y serena. La consistencia es clave. La autoobservación no busca eliminar el ego ni juzgarlo, sino integrarlo de manera consciente. Cada pensamiento inflado que logras notar es un paso hacia la libertad interna, porque reduce la influencia del ego en decisiones, emociones y relaciones. Con la práctica, los patrones de exageración pierden fuerza, y tu mente desarrolla una claridad y equilibrio que permite actuar desde la autenticidad y no desde la autoimagen inflada. Finalmente, esta práctica fortalece la resiliencia emocional y la inteligencia intrapersonal. Al entrenar la mente para observar sin identificarse, se genera un sentido de control interno que no depende de la validación externa ni de la comparación constante con otros. Cada pensamiento inflado detectado se convierte en información, no en un mandato, y esto permite tomar decisiones más sabias, mantener relaciones más saludables y experimentar la vida con mayor autenticidad. La meditación de autoobservación transforma la manera en que interactúas contigo mismo y con el mundo, cultivando una mente consciente, equilibrada y capaz de crecer sin quedar atrapada en la necesidad constante de validación o reconocimiento externo. Muchas personas actúan diariamente guiadas más por la necesidad de ser admiradas que por sus valores o propósito real. Este patrón puede ser tan sutil que pasa desapercibido. Aceptamos responsabilidades, tomamos decisiones o buscamos reconocimiento sin detenernos a preguntarnos si realmente se alinean con lo que consideramos importante. La psicología aplicada nos muestra que cuando las motivaciones internas dominan nuestras acciones,
Se genera una coherencia profunda que refuerza la autoestima auténtica y reduce la dependencia de la validación externa. Reconocer estas motivaciones internas es esencial para vivir de manera consciente y significativa, tomando decisiones que nos acerquen a nuestros objetivos y no a la aprobación de otros. El primer paso para desarrollar esta habilidad es la introspección constante. Pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto realmente? ¿Es por satisfacción personal, por coherencia con mis valores, o por la reacción que espero de los demás? Esta simple pregunta ayuda a distinguir entre motivación intrínseca y extrínseca, y te permite actuar de manera más alineada con tus principios. La neurociencia indica que cuando las acciones se basan en valores internos, se activan circuitos cerebrales asociados con bienestar, autorregulación y motivación sostenida, mientras que la búsqueda constante de admiración externa puede generar estrés, ansiedad y fluctuaciones emocionales. Un hábito útil es registrar tus decisiones diarias y reflexionar sobre su origen motivacional. Al final de cada día, dedica unos minutos a preguntarte qué acciones realizaste motivadas por valores y cuáles por la necesidad de aprobación. Identificar estos patrones te permite ajustar comportamientos, reforzar hábitos alineados con tu propósito y disminuir aquellos que dependen de la percepción ajena. Con la práctica, se desarrolla una mayor claridad sobre lo que realmente importa y una independencia emocional frente a la opinión de otros. La autoconciencia emocional es clave en este proceso. Las emociones actúan como señales sobre nuestras motivaciones subyacentes. Si sientes ansiedad, orgullo desmedido o necesidad de demostrar algo, es probable que tu acción esté siendo guiada por el ego más que por valores auténticos. Observar estas emociones sin juzgar, etiquetarlas y analizarlas permite identificar cuando la motivación es externa y cuando es interna. La práctica de notar estas señales fortalece la inteligencia emocional y permite actuar desde un lugar más equilibrado y consciente. Otro elemento esencial es la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Actuar desde valores significa que lo que decides hacer está alineado con tus principios, incluso si no genera reconocimiento externo. Por ejemplo, ayudar a alguien sin esperar elogios, asumir responsabilidades difíciles porque son correctas, o tomar decisiones éticas aunque no sean populares. Esta coherencia genera un sentido profundo de integridad y seguridad interna, fortaleciendo la autoestima sin depender de la admiración ajena. La reflexión sobre el impacto de tus acciones también refuerza la motivación interna. Pregúntate, ¿cómo contribuye esto a mi crecimiento personal o al bienestar de otros? ¿Estoy actuando desde un propósito auténtico o desde la necesidad de destacar? Este enfoque permite priorizar acciones que realmente importan y descartar aquellas que solo buscan impresionar o validar la identidad ante otros. La psicología aplicada demuestra que este patrón de acción consciente reduce la ansiedad social, aumenta la satisfacción personal y mejora la resiliencia frente a críticas o fracasos. Un ejercicio práctico es la meditación breve antes de decisiones importantes. Dedica unos minutos a centrarte, respirar y conectarte con tus valores y objetivos personales. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto refleja lo que considero importante, o estoy buscando admiración o reconocimiento? Este hábito entrena la mente para que la motivación interna sea la guía predominante, y gradualmente reduce la influencia del ego en las decisiones diarias. Reconocer motivaciones internas también fortalece las relaciones interpersonales. Cuando las acciones provienen de valores y no de la necesidad de ser admirado, se interactúa desde la autenticidad, la empatía y el respeto. Las personas perciben esta coherencia y confianza, lo que mejora la comunicación, reduce conflictos y genera vínculos más genuinos. Además, se evita la dependencia de aprobación externa para validar la propia valía, creando un equilibrio emocional más estable. Finalmente, actuar desde motivaciones internas transforma la vida en un ciclo de crecimiento consciente. Cada acción alineada con valores refuerza la autoestima, aumenta la claridad de propósito y desarrolla resiliencia frente a la presión social. La dependencia de la admiración externa disminuye, y el ego deja de dictar decisiones, permitiendo actuar desde autenticidad, coherencia y equilibrio emocional. Con práctica constante, reconocer y priorizar motivaciones internas se convierte en un hábito que sostiene la disciplina personal, fortalece la inteligencia emocional y permite vivir una vida más plena, consciente y libre de la necesidad constante de validación. Muchas personas tienden a medir el éxito únicamente por los resultados visibles, un ascenso, un reconocimiento, un logro tangible. Esta perspectiva genera ansiedad y frustración,
porque los resultados muchas veces dependen de factores externos que escapan de nuestro control. La psicología aplicada nos enseña que la verdadera fortaleza mental y emocional se desarrolla al aprender a valorar el proceso, el esfuerzo y la dedicación que invertimos, más que la recompensa final. Focalizarse en el camino nos permite disfrutar del crecimiento, mantener la motivación intrínseca y desarrollar resiliencia ante obstáculos inevitables. El primer paso para cultivar esta apreciación es la conciencia plena de nuestras acciones. Cada esfuerzo que realizamos, aunque pequeño, tiene un valor en sí mismo. La neurociencia muestra que cuando nos enfocamos en los pasos diarios y en la práctica constante, se activa el sistema de recompensa interno de manera sostenida, reforzando la motivación intrínseca y reduciendo la dependencia de la validación externa. Esto significa que el cerebro empieza a disfrutar el esfuerzo y la disciplina como parte de la experiencia, en lugar de esperar únicamente el resultado tangible para sentir satisfacción. Un hábito práctico es el registro de micrologros. Cada día, identifica las acciones concretas que realizaste en dirección a tus objetivos, sin importar si produjeron un resultado inmediato. Puede ser dedicar tiempo a practicar una habilidad, planificar una estrategia o mantener la constancia en tareas rutinarias. Reflexionar sobre estos micrologros fortalece la percepción de progreso, reduce la frustración y construye un sentido de logro independiente de factores externos, creando una base sólida para la autoestima y la autoconfianza. La apreciación por el proceso también implica cambiar la narrativa interna sobre el esfuerzo. En lugar de pensar, esto no sirve hasta que vea el resultado, podemos reformular, cada paso que doy me hace más competente y me acerca a mis metas, independientemente del resultado final. Este cambio de enfoque activa la corteza prefrontal, mejorando la regulación emocional y la capacidad de mantener la disciplina frente a desafíos o retrocesos. La mente aprende a valorar la constancia y la práctica, generando satisfacción sostenida y motivación genuina. Otro componente clave es la aceptación de la incertidumbre. Muchas veces, la ansiedad surge porque esperamos que nuestros esfuerzos se traduzcan de inmediato en recompensas visibles. Aprender a disfrutar del proceso requiere entender que el resultado final no siempre depende únicamente de nuestro trabajo. Factores externos, el contexto y la suerte influyen, y esto está fuera de nuestro control. Al centrar nuestra atención en la acción consciente y en la dedicación, reducimos la frustración y desarrollamos resiliencia frente a la incertidumbre, manteniendo la motivación y el compromiso a largo plazo. La práctica de la atención plena es un recurso efectivo para fortalecer esta perspectiva. Dedicar unos minutos al día a observar cómo realizamos nuestras acciones, sintiendo cada movimiento, cada decisión y cada pensamiento sin juzgarlos, permite conectar con el valor del esfuerzo en sí mismo. Esta práctica no solo mejora la concentración, sino que también refuerza la capacidad de disfrutar del camino y de reconocer que cada paso es parte de nuestro crecimiento personal. Un ejercicio complementario es la reflexión sobre aprendizajes diarios. Al final del día, identifica 3 cosas que hiciste bien, enfocándote en el esfuerzo y la estrategia, no en la recompensa. Pregúntate, ¿qué habilidades desarrollé hoy? ¿Qué aprendí de los desafíos que enfrenté? Este hábito refuerza la apreciación por el proceso y construye un sentido de progreso interno que no depende de validación externa, resultados inmediatos o comparaciones con otros. Valorar el esfuerzo más que la recompensa visible también transforma la manera en que enfrentamos desafíos y fracasos. Cuando estamos centrados en el proceso, los obstáculos se perciben como oportunidades de aprendizaje y desarrollo, no como amenazas al ego o a la autoestima. La psicología positiva muestra que este enfoque genera resiliencia, creatividad y una mentalidad de crecimiento, porque cada acción, incluso aquellas que no producen resultados inmediatos, se convierte en un recurso de aprendizaje y fortalecimiento personal. Finalmente, la apreciación por el proceso fortalece la autodisciplina y la satisfacción personal a largo plazo. Cada esfuerzo consciente, cada hábito consistente y cada práctica sostenida construyen competencias, claridad y bienestar emocional. Aprender a valorar estos pasos como parte integral de nuestro desarrollo nos libera de la presión de depender únicamente de resultados visibles, permitiéndonos disfrutar del crecimiento auténtico y sostenible. Esta perspectiva transforma la relación con el éxito, con el trabajo y con nosotros mismos, cultivando una mentalidad equilibrada, resiliente y profundamente consciente del valor de cada acción.